alemanes, ¿no? Y es eso, que él terminó en el campo de concentración nazi y porque no estaba a favor del régimen de Hitler, y entonces tenía una celda con algunos prisioneros y eran todos cristianos y no tenían ni pan ni vino y querían celebrar la Santa Cena, entonces la hicieron así como una especie de dramatización, cortar el pan, y dice que se quebraron todos, porque a veces no es, uno puede tener una cena como algunas iglesias con todos los manjares y qué sé yo, y puede ser muy frío, ¿no? A veces el sentimiento con lo que uno hace las cosas es lo que vale, con cómo el corazón lo pone. Así que a veces lo podemos hacer con jugo, a veces con agua, a veces con vino, a veces con pan, pero el tema es hacerlo. Bueno, ayer estábamos orando con mi esposa a la mañana, lo hacemos todos los días, y estamos intercediendo, y en un momento me vino una palabra que fue como una especie de baldazo de agua, porque nunca la había predicado en mis 30 y pico años de pastor, porque la esquivaba, porque parecía una palabra fuerte, pero yo digo, bueno, si es palabra de Dios, nunca es fuerte, ¿no? El pasaje está basado en dos personajes que fueron gemelos, nacidos de la descendencia de Abraham, que fue Jacob y Esaú. Vamos a entrar un poquito a la historia de ellos para que entendamos el por qué dice la palabra esto. Pero si me quieren seguir en Malaquías y en Romanos, Pablo cita Malaquías, habla de Jacob como representante de un pueblo y Esaú como representante de otro pueblo. Uno siempre ha escuchado que Dios no hace excepción de personas y que Dios nos quiere a todos, y todos decimos amén. Pero ahora vamos a descubrir que a veces Dios, si bien nos quiere a todos, no quiere decir que a todos nos acepta en la misma condición. Y esto puede ser confrontativo, porque uno va a decir, pero entonces Dios hace acepción de personas. Bueno, vamos a leer el pasaje para entenderlo. Malaquías capítulo 1, el que lo tiene dice amén. Siempre se habla de Malaquías por los diezmos, pero vamos a hablar sobre Malaquías, era un profeta muy rudo, muy fuerte, muy tajante. Malaquías 1, versículo 2 dice: yo os he amado, dice Jehová, pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Saúl hermano de Jacob? Pregunta. Dice Jehová: sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto. Esto mismo lo dice Pablo más adelante en Romanos, si me siguen, Romanos 9, del 7 al 14, la carta en Romanos capítulo 9 del 7 al 14, eso está en el Nuevo Testamento, en la primera carta que aparece en nuestras Biblias del apóstol Pablo, Romanos 9, del 7 al 14, dice: ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac se te será llamada simiente. Quiere decir, no todos son hijos de la carne, estos son hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta: como está en el tiempo vendré y tendré y será un hijo. Y no solo esto, mas también Rebeca, concibiendo a uno de Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacido,
ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino porque Él que llama permaneciese. Y fue dicho, en aquel mayor servirá al menor, porque está escrito, y acá cita el profeta Malaquías, está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Lo entendieron? ¿O lo leyeron? Bueno, vamos a desmenuzar un poquito. Sacar era el pasaje, ¿no? O leí otra cosa. Sí. Bueno, fíjense las palabras fuertes que usa, ¿no? A uno aborrecí y a otro amé. A Jacob amé y a uno aborrecí. Jesús, en la misma línea, le dice a Judas: más te vale no haber nacido. Acá hay yo quisiera hablar un poco. En una época las iglesias evangélicas o la tradición evangélica creía en la predestinación, ¿no? Basado en la carta a los romanos de que fuimos predestinados. Hay una escuela, que es la escuela arminiana, que es la que enfatizó en esto, ¿no? Nosotros los cristianos evangélicos que venimos de la Reforma, ahora se van a cumplir 500 años de la Reforma el 31 de octubre, cuando Lutero se rebela contra la Iglesia Católica. Lutero pone 91 tesis, pero entre las tesis pone una base que es: nosotros somos salvos por la fe, por la gracia y por la escritura, ¿no? Lo único que nos salva es eso. Es decir, no nos salva ninguna iglesia, no nos salva ningún sacerdote o pastor, no nos salva nadie sino Jesucristo, ¿no? Y la única inspiración es la palabra de Dios y la fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. La hermana Dora la vemos ahí media tapadita. Ahí está. Esto es importantísimo entenderlo, porque si vamos a la historia del Génesis, a partir del capítulo 25, dicen que Rebeca estaba embarazada, ya que acá embarazada, de mellizos. Y uno de los mellizos, que después fue Jacob, dice que cuando nació Esaú, creo que el que nace, Marina, corregime, el que nace primero es el mayor o el menor. El mayor, bien. Entonces Esaú era el mayor. Dice que Jacob se agarró del talón del hermano, como diciendo: a mí no me dejan acá adentro, a mí también me sacan, ¿no? Como que ya tenía un carácter fuerte, ya se aferró del hermano y le dijo: momentito, acá yo también estoy, porque parece que el segundo quedaría relegado. Entonces, claro, entonces la mamá tuvo que parir, y parir mellizos no es lo mismo que parir uno solo. Me imagino que habrá sido flor de parto, más en esas épocas que no había enfermeras, no había obstetras. Eran las madrazas que eran mujeres muy campechanas, que tenían la habilidad de traer a luz. No había cesárea, así que el que nacía mal, enredado por el cordón umbilical, se moría. Ahora, cuando está en una posición que no es fácil, según los entendidos, se apela a la cesárea, que es una operación. No es lo aconsejable, porque lo aconsejable es que sea parto natural, ¿no? Nunca una operación es aconsejable. Pero bueno, es un tema de harina de otro costal. Jacob, desde chiquito tenía una actitud de ser ventajero. Esas personas vieron que siempre trata de sacar ventaja en todo. Tenían los dos diferentes cualidades. Jacob era un excelente cocinero, un hombre de casa con S, no de casa. Y Esaú era un hombre de casa con Z, era un cazador. Los papás, como siempre, aunque dicen que quieren a todos los hijos iguales, siempre hay una inclinación, aunque no los demuestren,
Pero acá era muy, muy enfático. ¿Vieron como el papá de José, entre los 12, el mismo Jacob, después más adelante, va a tener predilección sobre José? Por eso dice que le regaló unas túnicas de colores, qué sé yo. Isaac, que era el papá de estos mellizos, o estos gemelos, amaba a Esaú. Esaú era rubio y velludo, era peludo, ¿no? Jacob era lampiño, no tenía pelo. Era muy diferente. Rebeca amaba a Jacob, la mamá, y Esaú el papá, era preferido por el papá. Entonces, un día dice que este gran cocinero que era Esaú estaba haciendo un potaje, un guiso de lentejas, eso, para chuparse los dedos, que son ricas lentejas. Y el hermano fue a cazar animales, y cuando vino con una, como se dice hoy, con una lija, tenía un hambre, ¿no? Y entonces le dijo, ¿qué tenés de comer? Le dice a Jacob. Y le dice, y lentejas. Dámela, dice, no, momentito, dice. Yo te las doy a cambio de. ¿Vieron que hay personas que nos dan puntadas sin hilo? ¿No? Entonces le dice, yo te doy el plato de lentejas, pero vos me das la primogenitura. Si vos me das la bendición de ser el primogénito. Yo soy el ¿cómo dice? No me sale por... estoy tapado. Bueno, ser privilegiado. Y va así, dice, te la de regalo, dice el otro. Con el hambre que tengo, si me muero, ¿para qué me sirve? ¿No? Y se la dio. Así. ¿No? Es como si vos decís, bueno, te regalo el título de la moto o de la casa por un plato de lenteja. Total, si me muero, ¿para qué quiero la casa? Estaba desesperado el hombre, ¿no? Y Jacob, ni corto ni perezoso, se quedó con esa bendición. Pasaron los años, dice que Isaac ya era viejo, no veía bien, estaba ciego, y se le antojó comer una buena comida. Entonces le dice a Esaú, su hijo preferido, anda a cazar y tráeme lo mejor, porque antes de dar la bendición a mis hijos, yo quiero comer bien. El viejo era piola, ¿no? Antes de también el otro que nos daba puntadas sin hilo, ¿no? Voy a dar la bendición, pero primero quiero comer bien. La mamá dice que estaba en la tienda escuchando, ¿no? Esas que tienen vocación de oído agudo y escuchan enseguida lo que tienen que escuchar en los cuartos, ¿no? Y entonces le dijo a Jacob, que era su hijo preferido, le dijo, mirá, tu viejo le dijo al otro que vaya a cazar, pero adelantate vos y hacete una comida, así vos recibís la bendición. Fíjese que la mamá también es medio tramposa, ¿no? Después dice, ¿por qué mi hijo salió así? Y porque tenía mucha influencia, ¿no? Nunca escucharon eso, no sé a quién salió y es igual, el padre o la madre es igual. Bueno, ¿qué hizo el ventajero? Y le hizo una buena comida, pero como Jacob era lampiño y el padre era chicato porque ya era ciego, no veía, entonces yo me voy a improvisar una especie de piel con el cuero de un animal, y mi papá, como no ve, no sabe distinguir entre un burro y un camello, al tocarme va a pensar que soy Saúl, que así lo hizo el tramposo. Entonces el papá dice, ¿quién eres, hijo? Yo soy, dijo, soy tu hijo predilecto, Esaú. Entonces lo toca el padre, ya cieguito, dice, sí, el pelo velludo es de Esaú, pero el amor no es de Esaú. Chan, 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 chan. Sí, viejo, soy yo, le dijo el otro. Dame de comer, comé esta comida, le dijo. Se comió. Bueno, está bien, vos cumpliste, ¿no? Bien, la comida, yo te doy la bendición. Y lo bendijo. Dice que la bendición del padre en esa época era como la bendición sagrada, era como un sello. Al rato aparece Saúl, chin, con la comida para el papá, y le dice, papá, dice, yo traje ya la comida. ¿Quién sos? Le dice, soy tu hijo, Saúl. Y el padre ahí le cayó la ficha.
Dice, me de vuelta este tramposo. Y el hermano, cuando se entera que Jacob le había hecho trampa, se enoja tanto que ahí empieza una guerra tremenda y tiene que huir Jacob. La mamá le dice, andate de acá porque tu hermano te va a matar. Se va a la tierra de su tío Labán, que era otro tramposo, parece que era de generaciones. Y entonces Jacob se enamora, ¿no?, de Raquel. La historia de Raquel es muy linda, pero la tradición decía el papá que tenía que darle la primera, que era Lea, que no era tan linda, ¿no? Entonces Jacob trabaja 7 años, dice que les pasaron esos 7 años volando. Bueno, esa es otra historia. De ahí dice que de los dos pueblos se desprende, ¿no?, porque encima Esaú, dice el papá en el libro de Génesis, que va a la sepultura con amargura de corazón, porque su hijo predilecto, que era Esaú, se casó con una pagana en vez de con una de la fe del pueblo de Dios. Entonces era una descendiente de el primer hijo de Abraham. ¿A ver quién se acuerda quién era? El primer hijo de Abraham. Ismael. Ismael era el hijo de Abraham, que no era de su esposa legítima, sino que le dijo la esposa legítima, que era Sara, tener relaciones con la sirvienta, con la esclava, ya que yo no puedo tener. Y entonces le nació Ismael. Entonces, ese linaje de Ismael se engancha con el linaje de Saúl, y de ahí nace lo que hoy sería el pueblo árabe. 2 naciones, dijo en la panza, mire como Dios profetiza, 2 naciones que tenés ahí van a ser enemigas entre sí. Y hasta hoy en día hay una lucha tremenda entre el pueblo árabe y el pueblo de Dios. Ahora, esto es lo importante que hay que resaltar. ¿Por qué Dios dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Los dos tenían defectos. Uno no daba puntadas sin hilo, era ventajero, le robó la bendición al hermano, hizo trampa con el padre que era ciego, y encima le hizo trampa al tío. El tío también era tramposo. Bueno, una serie de cosas. Pero dice que al final de sus días, cuando ella tenía su familia, dice que ella tenía sus 2 mujeres. En esa época se permitía, no se ponen contentos ustedes, ¿no? Tenía a Lea y a Raquel, y sus hijos, sus 12 hijos. Dice que en un momento las deja la familia en un lugar y le dijo, yo quiero pelear con Dios, quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios esta noche deje un sello en mi corazón. Entonces, en esta línea, este tramposo, persona que era muy, muy astuto, dice, yo no me voy a ir a la otra tierra sin la bendición de Dios. Dice que Dios se le apareció un ángel, peleó con el ángel. Dice que el ángel luchó hasta cierto punto, que dice, apurate porque está por salir el sol, ¿no? Entonces el ángel dice, bueno, estaba ahí peleando, y Jacob dijo, yo no te voy a soltar hasta que vos no me bendigas. Y el ángel agarró y ¡bum!, le dio ahí una piña en el muslo de encaje acá, ¿no? Y quedó cojeando. Dice que quedó cojeando hasta que ya era viejito, como que lo dejó bastante mal el ángel. Y le cambió el nombre, dijo, bueno, Jacob, de ahora en más te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué dice la palabra a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Vamos a no tomarlo literalmente, sino vamos a verlo en el espíritu que Dios mira las cosas. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, muchos años después, ¿se acuerdan del pasaje de Juan? La samaritana era creyente, pero no era judía, era de otro credo, que creían en Dios,
¿no? Pero eran samaritanos. Los samaritanos y los judíos eran como Boca y River, no se llevaban bien, eran así enemigos, ¿no? Como los santiagueños y los tucumanos, parece. Bueno, se tenían pica, ¿no? Y entonces decía los samaritanos decían, no, en mi templo de Samaria está Dios. Y los judíos decían, no, en el templo de Jerusalén está Dios. Y ahí se peleaba quién no tenía Dios. Hoy pasa, ¿no? Muchas religiones, muchas iglesias dicen, acá está Dios. Sí, acá está Dios y también está en otro lado. Yo no tengo el monopolio de Dios, ¿no? Todos tenemos un poquito de Dios, pero Dios está en todo el universo. Y debe decir algo que por ahí se va hasta escandalizar. Dios también está en un ateo, porque Dios está en todos lados. El ateo no se dio cuenta que es otra cosa, pero Dios está. Dios está acá, está en la cancha de fútbol y está también en el trabajo, porque está en todos lados. Depende cada uno si lo ve o no lo ve, si lo siente o no lo siente, si cree en él o no cree en él. Es otro. Entonces, lo que dice la palabra acá, que amó a Jacob, porque a pesar de que tenía tantos defectos como su hermano, tenía actitud. Y esto es fundamental. En la vida secular y la vida espiritual. En la vida secular, si vos vas a buscar trabajo y tenés actitud, y el patrón o el jefe ve que tenés actitud, te puede ascender. Decía alguien, hay dos tipos de personas. La activa, no, hay tres tipos de personas. Está la chata, ¿no? La esa que no se mueve para nada, ¿no? Que vos le decís, hace algo y ahí va, y lo piensa, y te saca, ¿no? Está el... ¿Por qué lo mira Luis? Che, no lo digo por Luis. Él es trabajador, yo estoy trabajador. Esa gente. No, hay gente que es mayora, ¿no? Que tiene sus tiempos. Bueno, después está el activo, que es la persona que hace lo que vos le decís, pero nada más. Vos decís, bueno, tráeme eso, y lo trae. Y después está el proactivo, que vos le decís que haga algo y encima busca la forma. Voy a poner un ejemplo. Yo tenía un compañero de trabajo, trabajé una vez en un kiosco grande, estos kioscos de ramos generales, capitales, que tenía de todo, y éramos 4 empleados. Yo era el activo, no era proactivo, no sé cuál. Entonces yo vendía golosina, vendía shampoo, porque había de todo, ¿no? Y cumplía mis horarios y me iba a mi casa. Pero este compañero mío que era proactivo, aparte de vender, desarmaba todos los estantes, los limpiaba, los decoraba, ponía florcita. La gente, que yo cada vez que venía le digo, acá estuvo Ignacio, porque le cambiaba el aspecto. Y esa gente que aparte de hacer su actividad hace algo más. Entonces el que era mi patrón dijo, a este lo voy a ascender, lo voy a poner jefe de personal, si ya era mi jefe. ¿Saben por qué? No porque era chupa media, sino porque era una persona que siempre buscaba la forma de recrear el ambiente y poner un poquito más de lo suyo. ¿Me van siguiendo? Entonces la persona proactiva es la persona que no solamente hace lo que tiene que hacer, sino que busca la forma creativa de mejorar las cosas. A mí me pasó en la educación, los 15 años que di clase en un colegio acá, nunca me gustó planificar o usar la planificación del año pasado. Siempre estaba creando cosas nuevas, porque me aburría. Y mi señora me conoce. Yo cuando agarro la computadora nunca hago lo mismo, porque me aburro. Por eso a veces las redes sociales me pudren, porque yo puedo poner algo, pero nada más que eso. Pero me gusta crear cosas, películas. Bueno, van a ver si entran a YouTube, pero no porque yo sea bueno, porque me encanta, la rutina me cansa. Y está en ese área, ¿no? En otras áreas soy muy chato. Y acá la patrona me dice, dale, José. Por eso no somos perfectos. En un área andamos bien y en otra área estamos medio flojos.
Pero en ese área que vos andás bien, que sos bueno, porque todos somos buenos en algo, ¿no? ¿Amén? Amén. O sea, todos somos buenos en algo. Amén. Algunos en hablar, otros en barrer, otros en pintar, otros en vender, qué sé yo. Cada uno es bueno en algo. Y eso bueno en algo es lo que Dios ve y te da la fuerza para que lo desarrolles. Ahora, si eso bueno que vos tenés encima no lo desarrollás, Dios se decepciona. Y acá está el punto. Es decir, Dios se enamoró de Jacob, pero no porque era tramposo, no porque engañó a su padre Isaac con el vello y etcétera, sino porque vio actitud en él. Dice, este hombre va a llegar muy lejos. Y lo amo porque es apasionado por lo que hace. Y cuando uno se apasiona en algo, siempre va a ir bien. Porque va saltando etapas. Porque va a lograr objetivos. Es decir, yo creo que nosotros tenemos una gran ventaja, los cristianos, y no lo digo en forma despectiva, que el Señor nos dio el Espíritu Santo para poder ejercer los dones que tenemos dentro, los talentos que tenemos adentro. Y en la medida que uno lo va capitalizando, va creciendo. Por eso Jesús, en la palabra de los talentos, dice claramente que el Padre, cuando da a unos 5, a otros 3 y a otros 1, no es la proporción de lo que da, sino la actitud que tiene. Los primeros 2 dice que invierten, y ¿qué hacen con los talentos? Los multiplican. El tercero, por miedo, lo esconde, y cuando viene el patrón se lo saca a ese y se lo da al otro. Parece hasta un acto de injusticia, pero es un acto de actitud. Porque yo creo que si yo lo que tengo, y cada uno de nosotros lo que tenemos, no lo utilizamos, no lo potenciamos, yo dije, bueno, vos no sos imprescindible, te saco del medio y busco a otra persona. ¿Se entiende? Por eso vamos a ver muchas veces en la Biblia que parecería que Dios desecha a un pueblo, a una persona, pero no porque Dios es malo, sino porque puso toda su esperanza en esa persona, pero esa persona no supo aprovechar lo que Dios le había dado. Cuando estamos en el cielo, yo me imagino así. Vamos a estar frente cara a cara con el Señor y nos va a decir, qué tonto que fuiste. Te di tantas posibilidades en la vida y por miedo no las aprovechaste. No, porque hay gente que tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a errar. Bueno, no importa, vas a errar muchas veces, te vas a equivocar miles de veces, pero entre tantas, una vas a lograr. Esto que disfrutamos acá, que se llama bombita o luz, ¿no? Cuando Thomas Edison, que fue el inventor de la bombita, él decía, tuve 99 intentos y en el último fue cuando logré hacer la luz. Se pasaba horas con su gente, porque tenía un equipo, viendo a ver si esa luz permanecía, ¿no? Y se le quemaba los focos, probaba con una cosa y con otra, y después encontró que había un hilo finito que le puso el nombre filamento, y el filamento hacía que la luz se mantenga durante días prendida. Pero él dice, en la vida siempre hay 99 de transpiración y 1 de inspiración. La inspiración no viene gratuitamente así. Yo estoy en la cama, ay, a ver si Dios me da la inspiración, y cuando me da la inspiración me levanto y la hago. ¡Minga! Nunca te va a venir así. La inspiración viene haciendo las cosas. Estás pintando una casa y de pronto, ay, me inspiré a hacer esa parte, un detalle diferente. Pero en la actividad vino. Estás curando a un enfermo, estás haciendo algo en tu profesión y de pronto ves que le puedes dar una vuelta de rosca a eso, pero en la acción. Por eso no existe la inspiración en la pasividad, sino en la acción. Y Jacob era una persona así, que siempre buscaba, como decía mi esposa cuando la conocí mucho, procurar. ¿Te acuerdas cuando decía procurar? Un día me dice, vamos a casarnos y voy a procurar. ¿Cómo vas a procurar? ¿Sí o no? Yo me lo imaginaba ante el altar diciéndole al pastor, voy a procurar casarme con Belice. ¿Cómo procurar? Después se fue, gracias a Dios. Se me fue.
Pero al principio voy a procurar. Pero era de procurar, ¿eh? Era procurar. Su vida fue procurar permanentemente y por eso logró lo que logró. Se me cae la baba. Pero es así. Yo creo que una persona, cualquiera de ustedes, procuren cosas y van a lograr. Pequeñitas. No sé, porque es feo ser una máquina. Toda la vida hacer lo mismo, ¿no? Y estar siempre lo mismo. Creo que no. Uno tiene que variar, tiene que buscar. Aún en los trabajos. El trabajo es un medio, no es un fin en sí mismo. Yo tengo un familiar que una vez casi se casa con el trabajo, en el sentido que todo lo que le decían en el trabajo lo hacía como un soldado, y tuvo más de 20 años trabajando ahí, y tenés que ir a tal lado, y se iba a tal lado, y un día la empresa le dijo: chao viejo, vos pasás a ser 40 años, no servís más. Le entró una depresión, me acordaba hoy de Gustavo, una depresión porque se sentía que lo habían traicionado, porque él había puesto toda su fuerza en la empresa. Y me dijo un día: yo aprendí, me di cuenta que el trabajo era trabajo y no era un fin. El fin soy yo, la vida, no un trabajo. Pero había perdido un montón de cosas. Y a pesar de esa crisis, en ese momento en adelante empezó a crear cosas, a buscar cosas, ¿no? Y uno lo ve en todos lados. Uno va a la feria o ve vendedores en la calle, esos vendedores ambulantes. Hay vendedores que son artistas, hablan con una soltura y se mueven, qué sé yo. Digo, estos están para el teatro, porque tienen actitud. Y hay vendedores que pasan al tren y dicen: vendo esto, y con la cara por más que venga lo más rico, no te ganas de comprarlo, ¿viste? Porque parece un funebrero. Claro. ¿Vieron esas hay personas así, ¿no? Yo me acuerdo, una hermana que me llamaba y decía: ¿cómo le va, pastor? Ay, yo me deprimía. El teléfono estaba en rojo cuando hablaba. Le digo: cambia de tono. Decir un día: buenos días. Poner me gusta, aunque sea, en el teléfono. No, es decir, tenemos que tratar de dinamizar la vida, de buscar la forma de tener actitud, porque la actitud es lo que hace que Dios se conmueva, y no en lo mucho, en lo poco. Empezar en lo poco. Tenés un trabajo, mejorarlo. Si tenés vocación para eso, yo creo que muchos de los que están acá están en el trabajo transitoriamente, pero van a buscar algo mejor, porque son inteligentes y tienen capacidad para más. Es así. Y el que lo logró tiene que buscar siempre lograr mejor, porque nunca se llega. Decía Favaloro, el médico que fue una eminencia en trasplante, se comía 1 o 2 libros por semana para ver cómo se podía actualizar. Dice: yo si no leo, no me actualizo, me quedo, por más que soy un médico reconocido mundialmente. Eso se llama ser inconformista. ¿Entienden? Entonces, hay muchos Jacob acá. Y benditos sean los Jacob que tratan de buscar la cosa, pelear la cosa, que tienen actitud. Y Dios los va a bendecir. Y le va a cambiar el carácter, le va a dar forma. Miren, yo la primera vez que tuve que leer públicamente me dio tanta vergüenza, tenía 16 años, 17 años ya. Me dice alguien: tenés que leer públicamente. Fui a mi casa, digo a mi papá, porque tartamudeaba encima. Papá, ¿tenés ese vinito que vos tenías que usar en la verdadera? ¿Para qué querés el vino? Vos dame un vasito. Y me lo tomé, a ver si me animaba. Nunca había tomado encima. Así que fui al auditorio medio así. Y cuando empecé a leer, las letras se me hicieron así. Peor todavía. Y encima,
el amigo que me sostenía ahí, el artil, me decía, tenía un olor a alcohol. No. Pasé la vergüenza. Porque... Y entonces me di cuenta que la única forma de superar es quemándome. Y bueno, la segunda vez voy a leer un poco mejor. La tercera vez, y me costó moverme, me costó expresarme. Mi primera prédica estaba así, dije cualquier cosa. Pero bueno, los errores uno aprende. Pero una cosa siempre me decía un pastor que ahora está en la presencia del Señor: tu actitud es lo que va a hacer que vos algún día puedas superarte. Pero no aflojes, porque el día que aflojes es el día que vas a estar muerto. Y los muertos no pueden ser creativos, porque están muertos. Pero creo que estamos acá todos vivitos, ¿no? Así que yo quisiera terminar con esto. Esto de tomar literalmente la palabra aborrecer, no es que Dios aborrece, Dios desecha, Dios no tiene más fuerza, no tiene más, no apuesta más a aquel que Él mismo le dio, porque Él es el que da la vida, le dio posibilidades y no las supo aprovechar. Que podamos en esta noche meditar y decir: Señor, estoy aprovechando los talentos, estoy aprovechando lo que tengo, lo pongo al servicio, sirve para algo. Por eso es una noche de replantear. Yo me lo replanteo muy seguido, soy muy inconformista y creo que eso es lo que me sostiene, ¿no? Vamos a ver. Padre, hemos leído la vida de dos personajes en la historia, en la Biblia, tan diferentes, con papás como a veces vemos en la realidad, donde uno tenía preferencia sobre uno y del otro. Había entre ellos personalidades muy marcadas, uno hasta de aspecto velludo y el otro lampiño. Uno era un cazador profesional, diríamos, y el otro un cocinero por excelencia. Uno, Señor, había nacido ya de antemano con la actitud de querer triunfar en la vida. Peleó la bendición, peleó, Señor, y trató de vencer todo obstáculo para lograr lo que fue el padre de las 12 tribus de Israel. Ese fue Jacob, Señor, que después se convirtió en Israel y fue, Señor, el que fundó esta nación tan hermosa y única que tú elegiste. Señor, nosotros nos admiramos, pero no estamos lejos. Creo que cada uno de nosotros, de los que estamos presentes, tú le diste capacidad, le diste talento, le diste inteligencia. Algunos, Señor, la desarrollan en la manualidad, otros en la lectura, otros en la profesión, en esta diversidad que es la iglesia. Por eso, Señor, bendecí a los que estamos acá, a las mujeres, a los varones, a las personas que ya están ejerciendo lo que sienten que es su vocación, y aquellos que no lo han descubierto, que todavía no saben cuál es su vocación, cuál es su inclinación. Despiertan esta noche la capacidad de encontrar el por qué está en la vida, Señor. Algunos, Señor, quizás van a ser excelentes amas de casa, que es una gran profesión criar hijos. Otros, Señor, saldrán a trabajar afuera. Otros también, Señor, serán artesanos, o quizás trabajarán en esas manualidades que saben hacer. Otros con la inteligencia. No sé, Señor, pero sé que cada uno de los que están acá tienen capacidades. Despierta si están dormidos esos talentos, y que puedan multiplicarlos y ponerlos al servicio. Señor, danos una actitud heroica como la de Jacob, que no se amedrentó, que no se achicó, a pesar de tener en contra a su propia familia. Él peleó la batalla, Señor, y buscó la bendición, porque el que busca encuentra, el que golpea se le abre,
y el que llama es bien atendido siempre. Lo creo, Señor, por fe, lo creo por la experiencia, lo creo, Señor, porque tú te place a aquellas personas que están siempre dispuestos a avanzar cada vez más. En el nombre de Cristo Jesús, quita todo espíritu de mediocridad y que seamos una comunidad activa y proactiva en la medida de lo posible. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Voy a pasar. Desapareció. Bueno, voy a apagar esto. Si no, sigo hablando.